Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La avena y la grasa abdominal. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero contestar una pregunta a uno de los amigos que nos escribe, amigos, amigas que nos escriben dentro de Metabolismo TV. Nos encanta, a Jorge y a mí, nos encanta que nos escriban. Nos escriben, nos dan la oportunidad de contestarles, sabemos que ustedes están ahí y nos hacen sentir bien. Así que gracias por escribirnos. Por aquí tenemos una pregunta en Metabolismo TV donde nos dice alguien que se identifica como Black Hunt. Tiene un nombre así misterioso, ¿no? Okay. Pero la pregunta es esta, dice, ¿la avena absorbe la grasa del abdomen? ¿Es verdad? O sea, que si la avena, comer avena, absorbe la grasa del abdomen, que sí es verdad. Ok. Bueno, déjame ver cómo lo explico. Si la avena absorbe la grasa del abdomen, de seguro que la absorbe, crea más y deposita más. Porque la avena es un carbohidrato. O sea que no hay forma de que realmente la avena absorba la grasa del abdomen. Fíjense, la grasa del abdomen, esta que está aquí, que es la que más molesta, que es producida mucho por el estrés, lo hemos hablado en otros episodios, el estrés produce grasa en el abdomen, es producida mucho por el uso excesivo de carbohidratos refinados, pan, harina, azúcar, dulce, eso produce grasa en el abdomen. Es producido mucho por los desbalances hormonales en la mujer, que tiene que ver con el exceso de estrógeno, y lo hemos hablado en otros episodios y también en el libro Poder de Metabolismo. En verdad, no es verdad que la avena pueda absorber la grasa del abdomen. No sé dónde oyeron ese comentario, pero usted busca por la internet, por el señor que todo lo sabe, el señor Google, y ahí se cuenta toda la cantidad de mentiras y datos falsos increíbles que jamás usted puede imaginarse. Desgraciadamente algunas personas buscan ahí, encuentran cualquiera que escribe algo ahí, no tiene ninguna base científica, ningún estudio, nada, y le ha dicho que la avena absorbe la grasa del abdomen. No es verdad. Les voy a enseñar un frasquito de avena para que tengan una idea, ¿verdad? La avena, quiero decirle antes que nada, a modo de hablar la verdad, ¿no? Porque esto es Metabolismo TV y aquí la verdad siempre triunfa. De los carbohidratos que hay allá afuera, podríamos decir que de la avena es de los mejores, ¿no? Es de los mejores porque la avena es un tipo de grano, es una hierbita realmente, es una hierba, como decir el trigo. Es una planta que se llama oats en inglés, que es avena, avena sativa y tiene su propio nombre botánico, ¿no? La avena se usa desde tiempo bíblico. En una época se utilizaba para alimentar los caballos, para rellenar los colchones, para dormir, para las almohadas, y luego se empezó a utilizar para la alimentación humana. La avena tiene unas propiedades buenas, mejor que otros granos, ¿no? Eso no quiere decir que le sirva para adelgazar, pero tiene unas propiedades buenas, hay que reconocerlas. Por ejemplo, la avena es bien alta en el complejo B de vitaminas, B1, B2, B3, B5, B6, ácido fólico y demás. La avena tiene un alto contenido de potasio, que eso es bueno porque ayuda a alcalinizar el cuerpo. La avena tiene sus propiedades. Una de las propiedades principales que tiene la avena, que es buena, es que es alta en fibra. O sea, y por eso la glucosa que produce la avena, como es un carbohidrato, se convierte en glucosa, en azúcar, que es lo que engorda. Como tiene mucha fibra, esa glucosa entra más lentamente, porque la misma fibra le para la velocidad de entrada a las células y a la absorción en el intestino. O sea que tenemos que decir la verdad, la avena dentro de los granos que hay por ahí, comparado con el trigo, pues no nada que ver, porque el trigo no tiene nada realmente muy alimenticio, la avena sí tiene algo que ofrecer, ¿no? Ahora, a la hora de absorber grasa en el abdomen o de adelgazar, pues eso es otro tema, ¿no? Eso son, como decimos acá en Puerto Rico, otros 20 pesos, ¿no? Que es una frase que usamos para decir eso lleva otro punto de vista, ¿no? La avena como tal es un carbohidrato. Los carbohidratos, cuando se convierten en el cuerpo, se convierten a glucosa. Todos los carbohidratos se convierten a glucosa, exceptuando la fibra que contiene los carbohidratos. Por ejemplo, la fibra que contiene un carbohidrato, pues es parte del carbohidrato, pero usted se la resta porque en verdad no cuenta. O sea, la fibra el cuerpo no la puede absorber, no la puede utilizar, no la puede convertir en glucosa, por lo tanto es como un alimento que ayuda, no es ni siquiera un alimento,
es un elemento que ayuda a mover el intestino, pero no cuenta como carbohidrato, porque no se puede convertir en glucosa, ¿no? La forma en que uno engorda, y lo hemos hablado en el libro Poder de Metabolismo y en cientos de los episodios de Metabolismo TV, la forma en que uno engorda es que uno come exceso de carbohidratos, el exceso de carbohidratos se convierte en exceso de glucosa, el exceso de glucosa obliga al páncreas a producir mucha insulina, la insulina abre la puerta a que esa glucosa entre a la célula y uno se le convierte en grasa. Esa es la secuencia, ¿no? Así que una forma de adelgazar, y lo que hablamos con la dieta 2x1 y 3x1, es reducir la cantidad de carbohidratos. ¿Para qué? Para que se reduzca la glucosa, se reduzca la insulina y el cuerpo no tenga más remedio que utilizar la grasa que tiene acumulada. Esa es la simpleza de la verdad científica que hay detrás del libro Poder de Metabolismo, de la dieta 2x1, de la dieta 3x1, del sistema Natural Slim y todas esas cosas, ¿no? Eso es lo que funciona, porque es lo que fisiológicamente es verdad y funciona. Ahora, yendo hacia la avena, si uno quiere eliminar grasa del abdomen, la avena no le va a ayudar. No le puede ayudar, porque si usted mira aquí una avena, y se la enseño por aquí ahora, ¿verdad? Fíjense, esta es una bien conocida, la más tradicional, la Quaker, pero aplica a cualquier marca de avena, no importa, ¿no? Usted puede ver aquí que los carbohidratos totales son 43 gramos. Esto está hablando de que la porción usual para comer es de 2/3 de una taza. Generalmente la gente come más que eso, pero vamos a decir que fuera verdad. 2/3 de una taza tienen 43 gramos de carbohidratos. Si ve debajo, están listados los distintos tipos de fibra que contiene la avena. La fibra, como ya le dije, no se convierte en carbohidrato. O sea, es un carbohidrato que no se convierte en glucosa, por lo tanto no le puede engordar. Así que le vamos a restar los 8 gramos que aparecen listados debajo de fibra. Por lo tanto, usted diría 43 gramos de carbohidratos menos 8 de fibra, le quedan 35. ¿Qué pasa? Esos 35, de los cuales aquí explica que 17 gramos de esos son pura azúcar, que se la echan para que la avena sepa dulcecita y a usted le guste y se la vuelva a comprar, pues esos 35 gramos de carbohidratos, obligado le van a subir la glucosa. Y al subirle la glucosa, le va a subir la insulina y usted va a engordar. O sea, no hay ninguna forma verdadera que usted pueda eliminar la grasa del abdomen ni ninguna otra grasa utilizando avena. La avena se ha utilizado para alimentar los caballos y en momentos se utilizó para alimentar los cerdos, ¿no? O sea que es difícil adelgazar con esto. Hay varios expertos ahí que dicen, usted va a buscar en internet, inclusive médicos, doctores que dicen eso. Dudo que esa gente tenga muy buenos resultados porque nadie puede hacer magia con el cuerpo. O sea, si usted le da al cuerpo mucho carbohidrato, el carbohidrato se convierte en glucosa, la glucosa levanta la insulina los arrastra a los dos y se convierte en grasa. Esa es la simpleza detrás de eso. Así que la avena, la contestación a la pregunta de si la avena absorbe la grasa del abdomen es no. Y aquí estamos en Metabolismo TV explicándole esto porque la verdad siempre triunfa.